Atención. Si estás viendo este video no es por casualidad. Hay algo espiritual sucediendo en este preciso instante, y casi nadie lo está viendo. Mientras el mundo entero se distrae con guerras, inteligencia artificial, economía en crisis y debates vacíos, en Jerusalén, una antigua profecía está tomando forma. Por primera vez en casi 2000 años, Israel ya tiene todo listo para construir el tercer templo. El altar ha sido erigido. Los objetos sagrados fueron recreados al detalle. Los sacerdotes fueron entrenados. Y lo más impactante de todo, el sumo sacerdote ya ha sido elegido oficialmente. Esto no es teoría de conspiración, no es ficción, es real, confirmado, y está ocurriendo ahora. El Sanedrín lo ha anunciado, y el linaje del nuevo sacerdote fue verificado con precisión genética. Lo que parecía imposible, está pasando, y la mayoría de los cristianos siguen dormidos. Pero tú no, tú estás aquí, porque tu espíritu lo percibe, porque algo dentro de ti te dice que Dios está, y lo está haciendo fuerte. Este video no es solo una noticia, es un llamado celestial. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir cómo esto encaja perfectamente con las profecías bíblicas, qué papel juega Jesús en todo esto, y por qué tú necesitas prepararte ahora, antes de que sea tarde. Suscríbete ahora mismo si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar. Activa la campanita y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu fe para siempre. Preparativos para la construcción del tercer templo en Jerusalén. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que representa Jerusalén para los ojos de Dios? No es simplemente una ciudad milenaria, es el epicentro espiritual del mundo, el escenario donde se han escrito los momentos más sagrados de la historia bíblica. Y hoy, algo extraordinario está ocurriendo allí. Por primera vez en casi 2000 años, los preparativos para la construcción del tercer templo están en marcha con una precisión profética que asombra. El altar ha sido reconstruido siguiendo las instrucciones exactas del libro de Éxodo. Los utensilios sagrados, desde las copas de oro hasta el incensario del incienso puro, han sido recreados cuidadosamente. Incluso la misteriosa novilla roja sin mancha ni defecto ya está lista para el sacrificio, como manda Números 19:2. Todo está preparado, todo está en silencio. Pero algo grande está por suceder. Lo que parecía imposible para generaciones enteras está ahora sucediendo ante nuestros ojos. Sacerdotes descendientes de Aarón han sido entrenados por años en rituales que no se practicaban desde el año 70 a.C., cuando el templo fue destruido por las legiones romanas. Estos hombres no son actores ni académicos, son levitas consagrados, vestidos con túnicas blancas, aprendiendo a manipular los objetos sagrados con una reverencia que estremece. Detrás de bambalinas, instituciones como el Instituto del Templo llevan décadas trabajando en silencio, preparando cada detalle, cada medida, cada paso. ¿Y tú, estás preparado espiritualmente para lo que esto significa? Porque esto no es arqueología, es cumplimiento profético. Muchos piensan que esto es solo tradición o un esfuerzo nacionalista. Pero quienes conocen la Biblia Sagrada saben que esto es mucho más que eso. En el corazón de estos preparativos late una urgencia espiritual, la restauración de algo sagrado que fue perdido. Según el profeta Daniel, el templo debe ser reedificado antes del cumplimiento de eventos claves en la historia del fin. Jesús mismo habló en Mateo 24 del lugar santo como señal de alerta para los tiempos finales. ¿No es entonces estremecedor ver que todo lo que se necesita ya ha sido puesto en su lugar? La palabra de Dios no miente, y lo que fue anunciado hace miles de años se está cumpliendo delante de nuestros ojos. La mayoría del mundo sigue distraída. Mientras se debaten sobre política, tecnología y economía, el reloj profético avanza, y en el centro de ese reloj está Jerusalén. No es coincidencia, es propósito divino. La profecía no se detiene por la incredulidad de los hombres, tampoco espera por la aprobación de los gobiernos. Dios ya ha hablado, y lo que Él determina se cumple en su tiempo perfecto. ¿Puedes sentir en tu espíritu esta urgencia? Porque lo que hoy se levanta en Jerusalén no es solo piedra y oro, es un eco del reino de Dios que se acerca con poder. Si estás escuchando esto,
No es por casualidad, es una señal para ti, una invitación a despertar, a estudiar más profundamente la palabra de Dios, a orar con fervor, a alinear tu vida con el reino eterno, porque el templo que se construye en la tierra es solo una sombra del verdadero templo celestial, donde Jesucristo reina como sumo sacerdote eterno. Hebreos 9:11 lo afirma. Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de un tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho por manos humanas. Así que antes de seguir, pregúntate, ¿estás tú construyendo el altar en tu corazón? Porque el verdadero sacrificio empieza en lo íntimo del alma. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Reaparición del sumo sacerdote en Israel. Desde la destrucción del segundo templo, el cargo de sumo sacerdote desapareció del escenario espiritual de Israel. Durante casi 2 milenios, nadie portó oficialmente el título de Cohen Gadol. Era como si el sacerdocio levítico hubiese sido guardado en el silencio de la historia, esperando el momento señalado por el Altísimo. Pero hoy, contra todo pronóstico, ese momento ha llegado. El Sanedrín, institución religiosa restaurada por rabinos ortodoxos en Jerusalén, ha dado un paso profético y controversial. Nombraron a un nuevo sumo sacerdote, no un símbolo, no un personaje ceremonial, sino un hombre de carne y hueso, con linaje directo de Aarón. ¿Puedes dimensionar lo que esto significa para la historia bíblica? El reloj escatológico ha sonado con una campanada poderosa. Este hombre se llama Baruch Kahane. No es un nombre conocido en el mundo político ni en los titulares de los grandes medios, pero en los pasillos del Instituto del Templo y entre los rabinos del Sanedrín, su presencia es vista como un eslabón esencial para lo que viene. Su linaje ha sido verificado tanto por registros genealógicos antiguos como por análisis genéticos modernos que confirman su descendencia levítica. Lo que parecía imposible en siglos pasados, identificar con certeza a los descendientes de Aarón, ahora es una realidad gracias a la ciencia al servicio de la fe. Es como si Dios estuviera usando incluso la tecnología humana para cumplir sus designios eternos. Pero esto va más allá de la figura de un hombre. El resurgimiento del sumo sacerdote activa una dimensión espiritual que había estado dormida. El oficio del Cohen Gadol no era solo administrativo, era profundamente espiritual. Él era el único autorizado a entrar en el lugar santísimo una vez al año para interceder por el pueblo. Su vestidura, descrita en Éxodo 28, llevaba 12 piedras preciosas sobre el pecho, una por cada tribu de Israel, y un turbante con una placa de oro que decía, Santidad a Jehová. ¿Te imaginas lo que representa traer de vuelta ese rol en un mundo que ha olvidado la reverencia? Es una señal, un eco de lo que fue y de lo que está por venir. Y aquí es donde todo toma una profundidad aún mayor, porque si el sumo sacerdote ha vuelto, si los preparativos del templo avanzan, entonces nos acercamos al cumplimiento de lo que muchos llaman la restauración del pacto antiguo. Pero como cristianos, no podemos quedarnos en la superficie. Debemos mirar con ojos espirituales. Hebreos 4:14 nos dice que tenemos un sumo sacerdote mayor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no necesita entrar en templos hechos por manos humanas, porque su sacerdocio es eterno. Entonces, ¿por qué es importante observar el surgimiento de un nuevo sacerdote en Israel? Porque anuncia que el escenario profético se está alineando, como un telón que se abre antes del acto final. ¿Lo ves? Este no es un dato histórico para coleccionar, ni una curiosidad religiosa. Es una advertencia amorosa del cielo, un llamado a alinear tu vida con el propósito divino. Así como en los tiempos antiguos el pueblo se preparaba con temor y reverencia antes del día de la expiación, hoy tú y yo debemos examinarnos, arrepentirnos y buscar al verdadero sumo sacerdote, Jesús. Él no lleva túnica de lino ni sacrificios de animales, sino que ofreció su propia sangre para darte salvación eterna. Si comprendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. Y si el sacerdote ya ha sido preparado en la tierra, ¿qué crees tú que se prepara en el cielo? Pero eso es apenas el principio. Lo que veremos a continuación es aún más impactante. Cumplimiento de las profecías bíblicas.
Muy pocos comprenden el peso espiritual que tiene la reconstrucción del templo. No se trata de arquitectura, ni de cultura, ni siquiera solo de tradición religiosa. Se trata de profecía, una que fue escrita hace miles de años por hombres inspirados por el Espíritu Santo, y que ahora, como piezas de un rompecabezas divino, comienza a encajar frente a nuestros ojos. En Daniel 9, en Mateo 24, en 2 Tesalonicenses 2. La reconstrucción del templo aparece como un evento clave que antecede a la manifestación del fin de los tiempos. Es como si Dios nos estuviera diciendo, prepárense, la historia está llegando a su clímax. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, se habla de una figura que confirmará un pacto por una semana, y que a la mitad de ese tiempo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo puede cesar algo que aún no ha comenzado? Para que esa profecía se cumpla, es necesario que los sacrificios se reinicien, y para eso, el templo debe existir. Esto no es una interpretación marginal, es una pieza central del escenario escatológico. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, describe al hombre de pecado, sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Teses 2:4. ¿Cómo puede ocurrir eso si el templo no ha sido edificado? Cada movimiento en Jerusalén es, por tanto, una cuenta regresiva. Y Jesús, nuestro Señor, también habló de esto. En Mateo 24:15, Él menciona la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, situada en el lugar santo. ¿Acaso no es estremecedor ver que el lugar santo está siendo restaurado? ¿No te sacude el corazón saber que lo que Jesús anunció como señal del fin está siendo preparado en nuestra generación? Esto no debería causar miedo, sino despertar, porque Jesús nunca habló del fin para asustar a sus discípulos, sino para alertarlos, para que estuvieran vigilantes, con las lámparas encendidas como las vírgenes prudentes de Mateo 25. ¿Estás tú con tu lámpara llena de aceite? El cumplimiento de estas profecías no es solo un acto de justicia divina, es una invitación al arrepentimiento. Es el último llamado antes de que la puerta se cierre, como en los días de Noé. El templo puede ser reconstruido en piedra, pero lo que Dios realmente anhela es reconstruir el altar de tu corazón. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque aun si el mundo entero reconstruyera Jerusalén, si tu vida espiritual está en ruinas, nada tendrá valor eterno. La salvación no está en el templo físico, sino en el sacrificio de Jesucristo, que una vez y para siempre pagó el precio por nuestros pecados. Hebreos 10:10. Ahora, presta atención a lo que te voy a decir. Si estás vivo en este tiempo, es porque fuiste llamado a discernir las señales, no para correr con temor, sino para caminar con fe. Cada profecía cumplida es una confirmación de que la palabra de Dios no falla. Y si las promesas de juicio se cumplen, cuanto más las promesas de redención, de salvación, de vida eterna. Levanta tu mirada, observa los tiempos. ¿Cuántas profecías más deben cumplirse para que despiertes? Pero no cierres aún tu corazón, porque lo que sigue es aún más profundo. Las tensiones sobre el monte del templo revelan una batalla espiritual silenciosa y poderosísima. Implicaciones políticas y religiosas del acceso al monte del templo. El monte del templo es mucho más que un terreno disputado. Es el punto de intersección entre lo divino y lo humano, el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, donde Salomón levantó el primer templo, y donde la gloria de Dios descendió con poder. Pero hoy, ese mismo lugar está bajo una tensión espiritual que paraliza al mundo entero. Controlado por la autoridad islámica conocida como el Waqf, el acceso judío está estrictamente limitado. Ningún sacrificio puede realizarse, ningún altar puede ser erigido oficialmente, y mucho menos se permite la oración judía sobre ese suelo. ¿Cómo se construirá entonces el tercer templo si el sitio está bloqueado? Aquí es donde el conflicto terreno se entrelaza con las profecías eternas. Las autoridades israelíes, aunque tienen soberanía política sobre Jerusalén, han evitado alterar el statu quo del monte para no provocar una guerra religiosa con el mundo musulmán. Sin embargo, la presión de los grupos ortodoxos que claman por el derecho espiritual al lugar
crece cada año. Los enfrentamientos en la explanada son cada vez más frecuentes. Y en las sombras, hay discusiones que pocos conocen. Existen al menos 3 caminos sobre la mesa. El primero, una negociación diplomática que permita compartir el sitio. El segundo, una acción militar o política inesperada que lo libere. Y el tercero, un evento catastrófico, como un terremoto o ataque, que limpie el lugar. Cada uno de estos escenarios es inquietante y proféticamente posible. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, se menciona que el templo será medido, pero se dejará fuera el patio exterior, porque será entregado a las naciones. ¿Acaso no es eso exactamente lo que está ocurriendo hoy? El lugar sagrado está fraccionado, dividido, profanado, y mientras los ojos del mundo miran hacia otras guerras y crisis, en Jerusalén se libra la batalla más silenciosa y más decisiva, porque no se trata solo de territorio, se trata de tronos espirituales. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Y dónde más se manifiestan esas tinieblas con tanto fervor como en el monte del templo? Ahora imagina esto: el día en que el acceso sea permitido, aunque sea parcialmente, se desatará una reacción en cadena. El templo será reconstruido en tiempo récord. Los sacrificios comenzarán, y muchos, sin discernimiento, lo celebrarán como un renacer espiritual. Pero tú, que conoces la palabra de Dios, sabes que esto marcará el inicio de un periodo profético clave, la semana 70 de Daniel, un tiempo de engaño, persecución y aparición del anticristo. Por eso no podemos ver estos movimientos con ojos naturales. Debemos orar por discernimiento. Debemos clamar por sabiduría espiritual, porque no todo lo que parece sagrado es divino, y no todo lo que se presenta como cumplimiento proviene del cielo. Este es un llamado urgente. No te dejes engañar por las apariencias. Prepara tu corazón para la verdadera venida del Rey, porque Jesús no vendrá a un templo de piedra, sino en gloria y majestad, con fuego en sus ojos y justicia en sus manos. Mientras el mundo disputa por un monte en la tierra, tú debes edificar tu vida sobre la roca eterna. Fortalece tu fe, sumérgete en la palabra de Dios, y ora con poder, porque lo que sucede en Jerusalén es reflejo de una batalla espiritual que también se libra dentro de ti. ¿Estás listo para lo que viene? Porque la última parte de este mensaje no es una advertencia, es un clamor del cielo para tu alma, llamado espiritual a la vigilancia y preparación. Si todo lo que te he compartido hasta ahora ha tocado tu espíritu, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El templo se prepara, el sacerdote ya ha sido elegido, las profecías se cumplen con precisión milimétrica. ¿Y tú? ¿Estás listo? Porque este no es un mensaje para generar miedo, sino para despertar. Jesús advirtió en Marcos 13:33, «Estad atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Vivimos en una generación que duerme espiritualmente, que se entretiene mientras el reloj profético avanza. Pero tú no eres de los que duermen. Eres de los que velan, de los que esperan, de los que claman por su venida. La vigilancia espiritual no es paranoia, es discernimiento. Es ver más allá de las noticias y entender las señales. Es vivir con los ojos del alma abiertos. Muchos hoy están distraídos con debates religiosos, con teologías frías o incluso con doctrinas que niegan la urgencia del tiempo profético. Pero tú has sido llamado a mirar al cielo y reconocer la hora. El Espíritu Santo no fue enviado solo para consolarte, sino para guiarte a toda verdad. Y la verdad es esta. Estamos más cerca del regreso de Cristo de lo que jamás hemos estado. Y cada evento en Jerusalén es como una trompeta que resuena en el espíritu de los que aman su venida. Pero la preparación no es pasiva. No basta con saber. Es hora de actuar. ¿Cómo? Restaurando tu altar personal, volviendo al primer amor, dedicando tiempo diario a la oración verdadera, esa que rasga el alma y toca el trono de Dios. Estudiando la Biblia Sagrada no como un libro más, sino como alimento esencial del espíritu, arrepintiéndote de toda frialdad,
de toda indiferencia, de todo pecado oculto. Porque Jesús no viene por una iglesia tibia, sino por una novia pura, despierta, adornada de santidad. ¿Y sabes qué más? Él no busca perfección, busca disposición, un corazón quebrantado, sincero, dispuesto a obedecer. Tal vez pienses, ¿pero qué puedo hacer yo ante tanta profecía, tanto conflicto, tanto misterio? Y la respuesta es sencilla. Sé fiel en lo poco, sé luz en medio de la oscuridad, sé un altar vivo en tu casa, en tu escuela, trabajo, porque el reino de Dios no se construye solo con piedras, se edifica en los corazones que arden de amor por su Rey. Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Él intercede por ti ahora mismo desde el templo celestial. Hebreos 7:25 lo declara con poder. Él vive siempre para interceder por los que se acercan a Dios por medio de Él. Entonces, ¿qué te detiene? Hoy, más que nunca, necesitamos hombres y mujeres con discernimiento profético, con fuego en el alma, con pasión por la presencia de Dios. No seas un espectador de la historia. Sé parte de la generación que se prepara, que escucha, que obedece, que clama. El templo en Jerusalén puede levantarse, pero si tu vida no está consagrada, si tu fe está adormecida, todo esto será en vano. El reino de Dios está en movimiento, y te está llamando por nombre. ¿Responderás tú al llamado? Porque lo que viene después de esto no es simplemente una continuación, es una revelación que podría transformar eternamente tu relación con Jesucristo. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿Crees que todo esto son coincidencias? ¿O puedes discernir que Dios está hablando alto y claro a esta generación? El templo está listo, el sacerdote ya fue escogido, las profecías se están cumpliendo con una exactitud asombrosa. Pero la pregunta más importante no es si el altar de piedra será levantado en Jerusalén, sino si el altar de tu corazón está consagrado a Dios. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas señales has visto reflejada en tu vida? ¿Qué parte de este mensaje encendió algo en tu interior? Quiero leer tu experiencia, porque este canal no es solo un lugar de enseñanza, es un espacio para almas que arden por el reino de Dios. Y si sentiste que este mensaje fue para ti, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene después es aún más fuerte, más revelador y más urgente. Comparte este video con alguien que necesita despertar. Tal vez tú seas el instrumento que Dios usará para abrirle los ojos a otra alma. Y recuerda, Jesucristo ya está en camino. Las señales no mienten. Los tiempos se están cumpliendo. Y lo más glorioso, aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video. Que el Espíritu Santo te acompañe, y que la luz de la palabra guíe cada uno de tus pasos.